El día de hoy hemos invitado a Víctor Alcántar. Víctor Alcántar es pues un excelente amigo de todos los integrantes de Caribe de Verdad, en especial mío. Tengo el honor de participar y trabajar con él en la Unión Social de Empresarios de México, aquí en Ciudad Juárez. Víctor acaba de terminar su gestión como presidente de la Unión Social de Empresarios de México. Él es un laico muy activo, con mucho trabajo en el movimiento familiar cristiano, también aquí en pláticas prebautismales, muchos años aquí en Sagrada Familia, y pues ahorita muy dedicado a su familia y a su despacho. Él es contador y nos viene a dar hoy el tema del destino, del principio del destino universal de los bienes, que está muy vinculado a este caso. Entonces, pues muchas gracias, Víctor, por aceptar aquí la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que habría que empezar antes por agradecer esta iniciativa, ¿verdad? De transformar o de formar a los agentes de pastoral o las personas interesadas en proyectos sociales y más, por supuesto, desde la iglesia, ¿verdad? Gracias por esta iniciativa. Y bueno, en segundo término, pues gracias por invitarme. Ojalá y podamos aportar algo en este esfuerzo que todos están haciendo al sacrificar este tiempo para formarse o tratar de formarse, ¿no? Haciendo un pequeño punto de partida, ¿no? Quisiera como que empezar por qué me parece que es útil contar con principios de doctrina social o tener estos elementos, ¿no? Estas cosas que nos ayudan en nuestra vivencia de fe, me parece, ¿no? Y bueno, a mí me parece que los principios de la doctrina social son referentes al momento de analizar y buscar soluciones a los problemas que estamos planteando, ¿no? Y qué interesante, ahorita, o hablan de este caso, ¿no? De este hecho que, si bien es cierto, es hipotético, para nuestros efectos, pues no sé si en alguna parte pudieran estar viviendo algo parecido, hayan estado viviendo algo similar, y si no similar a pues va a haber muchas situaciones que se presentan, ¿no? De que si queremos empezar a resolverlas desde nuestra imaginación, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso, bueno, pues empezaremos a veces a atinarle a soluciones o a veces a hacer un auténtico regadero, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que tenemos principios que nos ayudan a analizar y buscar soluciones a problemas específicos, que nos ayudan a entender pues, cuáles son los conceptos que debemos utilizar o de los que nos podemos basar, pues, para ir atendiendo, analizando, resolviendo finalmente pues, estas situaciones que se nos van presentando. Me encontraba por ahí una expresión, ¿no? La doctrina social, el secreto mejor guardado de la iglesia. Expresión que, bueno, no puedo estar en desacuerdo porque entiendo que hasta un cardenal se hizo famoso por decirlo. Pues no me parece que sea el secreto mejor guardado, ¿no? Bueno, pues a veces, por la situación que sea, pues no la conocemos. No conocemos la doctrina, no conocemos los principios, pero eso no quiere decir que es un secreto, ¿eh? Pues, bueno, no hemos tenido acceso a eso. Pues sí tendríamos la necesidad, tenemos la responsabilidad como creyentes, sobre todo como católicos, pues de conocer la doctrina social, de aprender a pensar en sus términos y después, pues ponerlo en práctica, ¿no? Utilizar esta doctrina que tenemos, pues para ir construyendo pues, la sociedad, la iglesia, el reino de Dios, pues que queremos, ¿no? Cada uno desde nuestro espacio. Entonces, pues por eso me parece atinadísimo y muy generoso, pues el hacer esfuerzos como estos, ¿no? Ni siquiera voy a decir para que el secreto deje de serlo, porque ya digo, me parece que no es, pero bueno, lo vamos poniendo entonces, o se va poniendo al alcance de muchas personas que no lo conocemos o que no lo conocemos ni siquiera en los niveles mínimos que debiéramos tenerlo, ¿no? Y estoy hablando, por supuesto, por mí. Bueno, un par
algunas expresiones que me gustaron, tomando esto del Rerum Novarum, ¿no? Que después toma la expresión las centésimos años, ¿no? Este par de encíclicas. No existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio. Y pudiéramos entrar mucho al análisis, a la reflexión de esta expresión que me parece pues muy apropiada, ¿no? Muy interesante. Que no se nos olvide que no hay solución para la cuestión social fuera del Evangelio. A veces me pareciera, y yo creo que más por ignorancia que otra cosa, que como que queremos cerrar el Evangelio porque ya quedó superado, ¿no? Porque ya la problemática social y los pronunciamientos en torno a la problemática social, como pudiera ser la propia doctrina, han superado esto, ¿no? Y bueno, no habrá solución por ahí. Que no se nos olvide también que no podemos partir a la transformación de una sociedad o a la vivencia de un cristianismo fuera del encuentro personal con Cristo. Me gusta mucho como habla de esto, pues la iglesia en muchos momentos, ¿no? Me parece, y desde mi ignorancia, debo decirlo, reconozco, muy padre desde Aparecida, ¿no? Cuando nos habla de la necesidad de este encuentro personal con Cristo, que nos lleva mucho más allá de lo que a veces algunos cristianos por ignorancia lo creemos. Es que el encuentro personal con Cristo es ese momento emotivo, donde sentí bonito y lo digo con respeto, con todo el respeto a estas expresiones, pero que va mucho más allá, ¿no? El encuentro con Cristo en los sacramentos y Aparecida nos da muchos ejemplos, ¿no? Con la piedad popular, en fin, con todo esto. Entonces, no existe verdadera solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Que no se nos olvide que nuestro actuar cristiano, que la solución a lo que queramos hacer desde esta respuesta, parte de un encuentro personal con Cristo, entendiéndolo en este sentido más amplio. Y por supuesto que no se nos debe olvidar que cualquier acción social, cualquier cosa que hacemos, tendría que ser el compartir el amor de Dios con el prójimo. Si no, me parece que sería cualquier cosa menos una actuación cristiana en nuestra vida diaria, en nuestra actividad. Si nos perdiéramos de ese compartir el amor de Dios con el que está al lado, pues podremos estar haciendo cualquier cosa, pero me parece que no creciendo, difundiendo el reino de Dios. Dice el compendio, ¿no? Que ustedes seguramente ya lo vieron ahí en sus primeras sesiones o en sus sesiones anteriores. El resumen, ¿no? O una forma sistemática y sí resumida de plantear pues algunos conceptos muy básicos, ¿no? o fundamentales de la doctrina, que estará pues dispersa o acumulada o generada en muchos documentos, ¿no? Bueno, no podemos aislar los principios de la doctrina para apreciarlos. Tendríamos que, dice, deben ser apreciados en su unidad con los demás, en su articulación con los demás principios para apreciarlos. Y eso lo comento en estos términos, pues como para no intentar pensar en forma aislada del destino universal de los bienes, o al margen o separado de los otros principios. Y bueno, ya lo comentaban ustedes en su sesión pasada, hace 2 semanas, ¿no? De acuerdo al programa que vi que han venido llevando. Primer principio, y así no lo desarrolla, ¿no? el compendio, la dignidad de la persona humana, que no se nos puede olvidar eso
nunca. Estará entonces este concepto, este principio, en la base de cualquier cosa que iramos haciendo, pensando, viendo, del resto de los principios. Y veían también en la sesión pasada, pues el bien común, y bueno, más o menos lo resume la doctrina, el compendio, como resumen del resumen, diría yo. Todos debemos contribuir a este bien común, a este bien de todos, superando nuestros propios intereses personales. Bueno, más o menos de ahí partiría. Para ahora sí, entrar a platicar un poquito de este principio del destino universal de los bienes. Y nos dirá el compendio una de las múltiples implicaciones del bien común, como un hijo, ¿no? De este principio del bien común. Me parece que por lo menos así lo entendería y así lo plantearía. Hablamos del destino universal de los bienes, entonces, como este hijo, si se me permite la expresión, del principio del bien común. Tomo esta expresión de nuestra doctrina. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. Así se expresa la Gaudium Spes al hablar o llevándonos a esto del destino universal de los bienes, ¿no? La tierra y cuanto ella contiene para uso de todos, habría que a lo mejor subrayarlo, ¿no? De todos los hombres y pueblos. Y nos va explicando entonces, por lo menos el compendio así lo presenta, pues estas expresiones que vamos a ver enseguida en las siguientes láminas, pues están entresacadas, ¿no? O sacadas del compendio. Va diciéndonos el compendio, dice, el destino universal o los bienes, pues, o mejor dicho, hay un derecho al que tenemos, o debiéramos tener todos los seres humanos, que es a la obtención o a la posesión o al acceso, sería la palabra a lo mejor más correcta, a todos los bienes. Y hay una expresión que me gusta mucho en el documento. Dice, es un derecho natural, no solo positivo. Es decir, es un derecho que nos pertenece por el hecho de ser hombres, no porque haya una disposición legal que lo establezca o lo permita. Todos los seres humanos, entonces, tenemos derecho a todos los bienes. Y entonces aquí empieza lo interesante, me parece, porque entonces hay que ir como entendiendo, pues, qué es eso de que todos tenemos derecho a todos los bienes. Y nos dice el compendio, listos, ¿no? Porque hay que entender que en las diferentes situaciones culturales, sociales, en fin, pues hay que entender este derecho de todos a todos, ¿verdad? Porque no significa que una cosa pertenezca, que la misma cosa, perdón, pertenezca a cada uno o a todos. Es decir, entendiendo entonces la propia naturaleza de las cosas, las tradiciones que se viven en la comunidad, etcétera, pues nos encontraremos con que hay ciertos límites en este derecho que tenemos todos a la posesión de todas las cosas.
Nos dice también el compendio. Bueno, todos tenemos derecho a todo y habrá que entender en nuestra situación cultural qué quiere decir esto. No hay como una regla generalizada para todos los casos, para todas las personas, para todas las culturas y demás. Pero que no se nos olvide que en ese derecho que tenemos todos a poseer todo, tendríamos que cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales. Lo que han dicho de forma insistente, por lo menos los últimos papas, me parece, esta economía con rostro humano. Hay que buscar entonces en el ejercicio de este derecho de todos a participar de todos los bienes, que todas las personas puedan vivir plenamente con dignidad. Y van surgiendo de aquí, de estas expresiones que, bueno, pues esto es nada más un resumen y posiblemente omiso en cosas importantes. Pero empezamos a ver, entonces, me parece, cómo nos va guiando. Como decíamos al principio, es importante conocer los conceptos porque nos sirven de guía. Y entonces empieza a hablar la doctrina para hacernos recapacitar, para hacernos pensar en esta solución a los problemas que vamos teniendo. Si empezamos partiendo de primera expresión que decía, todos tenemos derecho a todo, a distribuir de X o tal forma, y esto no nos lleva a la generación de una vida con dignidad a los participantes, bueno, entonces pareciera que ya nos estamos apartando de lo que nos está enseñando la propia doctrina. Habla el magisterio, el compendio, del destino universal de los bienes y la propiedad privada. Es un apartado que así lo señala. Y me encanta esta expresión. Dice, mediante el trabajo los hombres logran cubrir sus necesidades y se desarrollan como personas. Y entonces puede darse el caso de que vayan adquiriendo bienes. Y esa adquisición es legítima. Y empezaba diciéndonos, ¿no? El magisterio, el compendio, mediante el trabajo. Y pudiéramos, me parece, hablar mucho de esto, o hay tantas cosas de decir del trabajo. Me encanta la expresión de algún santo de nuestra iglesia, San José María, que dice, así como el ave nace para volar o el pez para nadar, el hombre nace para trabajar. Ah, entonces es válido que mediante ese trabajo que va desarrollando el hombre, no nada más cubre sus necesidades, también se desarrolla como personas e incluso tendría el derecho, que es legítimo, a la adquisición de bienes. Y nos pone el magisterio, nos hace pensar en esto. No más que esa posibilidad tendría que ser igual para todos. Esta posibilidad a cubrir sus necesidades, a adquirir ciertos bienes, tendría que ser igual para todos, con todo lo que eso pudiera decir. Entonces tendríamos que pensar, pues cómo vamos emparejando el piso para que todos tengamos las mismas posibilidades. No estamos hablando, me parece, de convertir a todos en el mismo ente, ¿no? Que necesitamos poner a disposición de cada uno para que si quiere, pueda ir desarrollándose.
Entonces nos dice también la doctrina, no más que cuidado, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto e intocable. Tendrá sus asegúnes, ¿no? Tendrá sus matices que tendremos que estar analizando, tendremos que estar revisando, y por eso lo importante que decíamos al principio, ¿no? Desde el encuentro con Jesucristo, desde el amor al próximo, tendrá que estar en la base de esto, ¿no? Que no se nos olvide, nos dice el magisterio, no es un instrumento la propiedad privada, es solo un instrumento, perdón, no es un fin, es un medio. ¿Un medio de qué? Pues del desarrollo de la persona. Es que estamos diciendo, ¿no? En el centro de todo, la dignidad de la persona. Entonces, nos explicará el magisterio, qué triste cuando la dignidad de la persona se ve socavada porque la persona pensó que el fin de su vida era llenarse de bienes. Entonces empezó a vivir para acumular bienes y se convierte en esclavo de eso. No sé si me vaya explicando con estas expresiones. Las personas que tenemos algún bien, tenemos el deber de no tenerlos en forma inoperante, ¿no? De no tenerlos simplemente ahí guardados. Estos bienes, y nos habla el magisterio, aterrizando, ¿no? Que pudieran ser conocimientos técnicos y científicos, independientemente de los bienes materiales, deben ponerse al servicio de las necesidades primarias del hombre. Deben ponerse al servicio para aumentar el patrimonio de la humanidad. Por eso me encanta cuando alguien nos plantea un curso como este, donde pone al servicio de todos ciertos conocimientos técnicos, ¿no? El acceso a ciertas herramientas tecnológicas. Me parece que de esto habla, entre otras cosas, ¿no? A esto se refiere el magisterio cuando dice cómo va aumentando el patrimonio, a lo mejor aquí pudiéramos decirlo concretamente, cultural de la persona, de la humanidad, cuando tiene acceso a estos medios, ¿no? A estos bienes. Digo, para no perdernos, ¿no? Para no pensar entonces en que pues esto se refiere nada más a los bienes materiales, ¿no? A los medios de producción, dirán las izquierdas, ¿no? O este pensamiento de inspiración de izquierda. Que no se nos olvide que en ciertas zonas pues subsiste la propiedad comunitaria y hay que respetar eso, ¿no? Termina el compendio hablándonos de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Del destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Dice, el ejercicio de la caridad cristiana exige velar por los pobres, los marginados y por aquellos impedidos a un crecimiento adecuado. Se estarán entonces y me parece en una respuesta clara a este amor al prójimo, pues no podría ser de otra forma. Tendremos que velar por estos, por los más pobres, por los marginados. Y nos recuerda el magisterio, dice, nada más que no se te olvide que también hay numerosas formas no nada más material, sino que hay otras formas de pobreza cultural y religiosa. Entonces, esta opción preferencial, sí, vamos hacia a los más necesitados, pero no pensemos que todo se resuelve con
con un poquito de alimento o mucho de alimento. Hay otras pobrezas a las que ni siquiera volteamos a ver, y me parece que mucho de esto, en mi perspectiva, en mi opinión, planteaba este caso del que nos hablaban ahorita. Habrá entonces que llevar esa buena nueva a los pobres, ¿no? Recordando esta fin de su acción aquí en la tierra, nos decía nuestro Señor, ¿no? Pues con eso más o menos empieza, si mal no recuerdo. El Espíritu está sobre mí porque me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, ¿no? Bueno, que por lo menos eso nos mueve en forma importante, que los pobres reciban esa buena nueva. Por eso hablábamos del encuentro con Cristo, por eso hablábamos de este amor a los demás, por eso hablábamos de la esencia misma del Evangelio. Bueno, pues ojalá y no los haya hecho mucho bolas con estos conceptos, ojalá y les resulte un poquito de utilidad. Nuevamente, muchas gracias por su invitación, y pues le seguimos, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por este principio. Es uno de los principios que a lo mejor a veces nos hacen un poquito en contrasentido, porque esta parte en la que Dios creó todo para todos, y a la vez ver las desigualdades que tenemos, pues en nuestras comunidades, nos hace cuestionarnos. Y yo me acuerdo alguna vez que alguien mencionó cómo podemos entenderlo mejor también con Cristo y su iglesia, en el sentido que Él deja su iglesia para todos, ¿verdad? Abierta como un tesoro para todos, pero no todos nos acercamos a ella. Él dejó la salvación para todos, la disponibilidad de acceder a los sacramentos, pero a la vez crea sus custodios. O sea, también Cristo crea la propiedad privada, por decirlo de una manera entendible, en el sentido del ministerio petrino, de dejar un papa, cargo, dejar sus obispos, dejar una estructura para efectos de administración de los sacramentos. Y eso nos ayuda a entender cada vez más el concepto del destino universal de los bienes. Fíjense que la Madre Teresa decía que a nadie le es lícito tener algo ocioso cuando alguien carece de lo necesario. Entonces, si volteamos a ver lo que tenemos en nuestra casa, nomás en términos a veces de ropa, de toda la ropa que no nos ponemos, las cosas que ya no usamos, que tenemos ahí en la casa, pues nos empieza a cuestionar en toda esta parte de si verdaderamente en algún punto lo vamos a usar, o si estamos teniéndolo ahí inoperante, como el compendio nos llama a estar. También pensando en nuestros proyectos católicos, muchas veces tenemos infraestructura sin utilizar, tenemos salones vacíos, cuando deberíamos de estar buscando la forma de, en tiempos normales, ¿verdad? Ahorita en circunstancias de pandemia es normal, de tenerlos activos, cómo podemos ayudar a que esos espacios estén ocupados. Y esta parte que nos explicó Víctor de cómo todos los principios van en conjunto, ¿verdad? Que es una parte que vamos a ir entendiendo cada vez más, ¿verdad? Está el destino universal de los bienes, todos tenemos derecho a todo, pero está también la subsidiariedad, que ahorita vamos a ver, está también la dignidad de la persona, está la solidaridad. Entonces, no podemos tomar decisiones en base a ver solamente un principio. Tiene que haber una cohesión con todos los principios, considerar todo el engranaje para poder tomar mejores decisiones. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hacia Víctor, algo que no les haya quedado claro, esta parte de que Dios creó todo para todos y todos debemos de tener derecho a poder acceder a los bienes, aunque requiere un esfuerzo personal, que también vamos a ver eso más adelante. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Felicito la exposición, la concreción y también se ve que Víctor vive, le pone la emoción que se necesita para transmitir. Muchas gracias. Mi pregunta es no solamente sobre los casos y principios, sino si tienes, Víctor,
como referencia a cuánto la doctrina social ha impregnado otras instancias, otros momentos históricos. Pienso en la Declaración de los Derechos Humanos. Pienso que si al interior de la Iglesia Católica estamos apenas descubriendo en las parroquias, comenzamos a incluir algo de la doctrina social de la Iglesia de manera explícita. No sé si tengas conocimiento de cómo va influyendo en las estructuras. Esa es mi pregunta. Si tienes alguna referencia, porque eso sería muy, muy alentador también escucharlo, ¿no? Sí, yo creo que se va dando, me parece, de forma natural. Quisiera verlo de esa forma, a lo mejor con un tanto de optimismo. Se va dando de forma natural. Cada vez que el cristiano o el católico va accediendo pues a las organizaciones, a los programas, a los proyectos, ¿no? Yo leía hace algunos días la actuación, por ejemplo, en su momento vocero del Papa en una cumbre de estas de las familias. No me acuerdo si fue el Cairo o una de ellas. Decían, Navarro Valls, ¿no? Se apellidaba el vocero de Juan Pablo II de aquel tiempo. Cómo prepara su participación como laico en esta conferencia y bueno, lo que implicaba el servir como contención a un ataque a la vida, a la familia, a todas esas instituciones. Si lo pongo como ejemplo, bueno, pues eso me parece que va sucediéndose cada vez que el católico va teniendo esta participación. Bueno, pues ya desde la doctrina de la iglesia, desde la defensa de la vida, pues va como materializándose, ¿no? Eso en términos así como muy, muy optimistas. Y bueno, pues sí, a lo mejor habrá cuestiones más fuertes que no se me viene a la mente ninguna, donde son resultados precisamente de esta vivencia de la doctrina. Entonces, yo me maravillo y gracias a la invitación esta que me hacen, que me da la oportunidad como de profundizar en estos conceptos o intentar profundizar en estos conceptos que no, pues no son mi actividad diaria. Pero bueno, se van planteando, la doctrina nos va planteando como esas guías, pues para no quedarnos en lo superficial, ¿no? Para no quedarnos nada más y lo digo con todo respeto, pues con un Dios que me hace, pues medio sentir bonito, medio, no sé, termina siendo como hasta un narcotizante, ¿no? Hay que darle la razón a quienes lo ven así. Entonces, vamos en estas líneas, y inevitablemente las vamos llevando en nuestra acción, ¿no? Para hablar así como muy corto. Ojalá y haya respondido su pregunta, o su comentario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ramón. ¿Pidiste la palabra? Sí, a mí, bueno, no, sí me gustaría señalar un ejemplo ahorita que decía el padre, que decía la pregunta. De hecho, precisamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un papel importante de un católico, de un filósofo, de Jacques Maritain, ¿no? Fue uno de los principales impulsores ahí en la declaración y de varios derechos, que yo creo que sin duda por eso tienen mucho aspecto de dignidad, ¿no? Los derechos en su primero, hay algunas fases, ¿no? De los derechos humanos. Pero sí, ahí vemos, por ejemplo, un papel concreto, ¿no? Una participación católica en la primera declaración. Muchas gracias, Ramón. También otros dos ejemplos que alguna vez Víctor sí nos llevó expositores a la UCEM, que vimos ese tema en el Diplomado de Formación Social.
Es también el caso, por ejemplo, de Konrad Adenauer, político alemán que en base a la doctrina social de la Iglesia ayuda a escribir los fundamentos para la creación de la Unión Europea, con aportaciones importantes como la libre migración entre las naciones, el apoyo de desarrollo de comunidades económicas, entre otros. También, obviamente, toda la creación inicial de legislación de defensa de los trabajadores, ¿no? Después de que viene a raíz de la Rerum Novarum, toda la creación de las principales leyes de defensa de los derechos de los trabajadores, que ya luego también se pasan al otro extremo, ¿verdad? Con el tiempo. Pero también hubo una aportación importante ahí, de católicos que con doctrina social de la Iglesia hacen aportaciones al mundo social, político y económico. Víctor, pues muchísimas gracias por tu participación, te lo agradecemos mucho. Pues aquí estamos, ¿verdad? En lo que podamos servir también a la labor que haces en nuestra comunidad. No, hombre, pues muchas gracias por su invitación y sobre todo muchas gracias por su ánimo y su ejemplo, ¿verdad? El solo verlos me anima, muchas gracias y bueno,